Esta clase es muy importante porque vamos a darnos cuenta en dónde radican los errores del catolicismo romano y por lo que venimos viendo nosotros sobre lo literal y lo eh, espiritual. Eso ha hecho que muchos eh, cometan errores al momento de interpretar ya sea la Biblia o las profecías. Ya dijimos ayer que uno de los errores de la mayoría del mundo cristiano es lo que nosotros conocemos como el método futurista para interpretar las profecías, porque ellos todo lo toman literal. Eh, y nosotros decimos que la profecía, para poderla entender, necesitamos nosotros saber qué significan los símbolos, porque fue dada en símbolos la profecía. Entonces, el error también del catolicismo romano es que ellos toman lo que es todo en la Biblia literalmente. Y muchas de las profecías, pues también la toman literalmente. Pero los errores del catolicismo romano se originan en la aplicación literal de las prácticas del Israel nacional. Así como los futuristas literalizan todo el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica Romana lo mismo hace. Entonces podemos decir que el problema de ellos también radica en el método futurista, porque ese método es el que literaliza todo. Por ejemplo, decíamos que los futuristas, si ellos ven en el Antiguo Testamento el Valle Megiddo, para ellos el Armagedón es literal. Si ven el Éufrates, para ellos el Éufrates literalmente se va a secar. Entonces, lo mismo pasa con lo que es el catolicismo romano. Y la Iglesia Católica justifica su elaborado ritual considerando que Jesucristo está realmente presente en el altar. Ahora, eh, esto de que Cristo está para ellos, literalmente, Cristo está presente en el altar. Por eso es que para ellos el pan, como lo vimos en la clase pasada, el vino, para ellos es literal. Eh, Literalmente es la presencia de Cristo en lo que es la misa. Entonces sabemos nosotros que Cristo literalmente ya no está presente. Ahora está el Espíritu Santo, pero no visiblemente, sino invisiblemente. A eso nos referimos con cuando nosotros decimos que Cristo ya no está presente literalmente. El Espíritu Santo tampoco está presente literalmente, sino que está presente invisiblemente y a través de los símbolos. Pero para ellos es que Cristo está presente en el altar. Y esto podemos decir que no es bíblico, pero tiene su parte buena para la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a una iglesia y hagan la prueba solamente como práctica, ahora sí podemos decir como práctica de esta clase, vayan a un culto de la Iglesia Católica y ustedes se van a dar cuenta que hay mucha reverencia dentro del templo, porque para ellos es que Cristo literalmente está presente y por eso es mucho la reverencia. Entonces esa parte es buena, porque nosotros también como iglesia tenemos que ser reverentes, porque el Espíritu Santo está presente invisiblemente. Cristo está presente a través del Espíritu Santo. Y a veces nuestras congregaciones se vuelven como mercados, mucha plática, mucho escándalo. Pero en la iglesia católica romana eso es algo muy bueno que ellos tienen. Sabemos que Cristo no está presente literalmente en el altar. Entonces las iglesias son concebidas como templos
del Dios vivo, y las ceremonias y gestos externos expresan el amor y la devoción de los fieles hacia Él, aunque puedan parecer excesivos o carentes de significado para observadores externos. Entonces, las iglesias, acuérdense que son las personas, son concebidas como templos del Dios vivo. Entonces, nosotros sabemos ahora bíblicamente que nosotros como iglesia somos templos, simbólicamente o espiritualmente, pero ellos lo toman los templos literalmente. Para ellos el templo sigue siendo literal, así como en el Antiguo Testamento, también es en el Nuevo Testamento. Entonces, los católicos utilizan la plata, el oro, las flores, el incienso, las velas encendidas, las procesiones, la arquitectura, las esculturas, las pinturas y la música como expresiones externas de homenaje a Cristo. Entonces, ellos utilizan todo esto porque dicen Cristo está presente literalmente ahí en el ritual de la misa. Sin embargo, no advierten que el ritual mosaico literal concluyó con la cruz. Las ceremonias del Antiguo Testamento ya encontraron su cumplimiento y antitipo en el santuario celestial. Ahora, todo lo que se hacía en el templo de Moisés o del desierto terminó con la muerte de Cristo. Por eso es que después del año 31 ya los sacrificios en el templo, esos ya habían terminado. Pero los judíos, como no entendieron las profecías, ellos seguían sacrificando el corderito, que el corderito señalaba a Cristo. Entonces, la Iglesia Católica, lo mismo, igual que el mundo judío, ellos piensan que eso continúa, pero eso ya concluyó con la cruz, todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. Por ejemplo, el templo de Cristo en la tierra ahora ya no es el templo del desierto o el tabernáculo o el templo construido por Salomón en Jerusalén o por ahí con los judíos, ¿no? Ahora el templo de Cristo en la tierra, ¿cuál es? Y de paso, ¿por qué creen ustedes que la iglesia eh, católica construye templos hermosos? Por ejemplo, allá en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la que ellos construyen templos hermosos? Josecito, Otoño, ¿cuál creen que sea Bueno, la razón? bueno, porque sus templos son una forma de decir al mundo la grandeza de su religión. Ujú. Pero recuerden ustedes que ellos todo lo toman literal. Entonces ellos dicen, así como el templo de Salomón era el más hermoso, nuestros templos, como lo estamos tomando literal, tienen que ser también los más hermosos y grandes, porque el templo de Salomón y también pues el del Antiguo Testamento era muy, muy grande. Y recuerden también que el, en el santuario había lo que es el oro, la plata, todo eso. Entonces ellos dicen, en el santuario del desierto y también ya en el que se construyó en Jerusalén. Entonces ellos dicen, ah, bueno, literalmente nosotros tenemos que hacer lo mismo con los templos, tenemos que tener el oro, plata, el agua, el lino, todo eso lo que había de hermoso en el santuario. Entonces, eh, ¿cuál es el templo ahora para nosotros aquí en la tierra, el templo de Cristo? La pregunta es, ¿por qué se gastan tantos miles de dólares en la construcción de templos? El Nuevo Testamento enseña que el templo de Cristo en la tierra es ahora espiritual y mundial. Por eso es que nosotros, como iglesia que somos,
como organización, no debemos de construir muchos templos grandes. En lugar de muchos templos grandes, templos o edificios pequeños. ¿Por qué? Porque ahora el templo que somos nosotros, la iglesia que somos nosotros, acuérdense que la iglesia son las personas, el templo es el edificio, pero Cristo también dice que nosotros somos un edificio, somos templo. Entonces, ahora ya no es literal, es espiritual y mundial. Entonces, en lugar de tener muchos templos grandes, deberíamos tener muchos templos o muchos edificios pequeños. Y el uso que se le debería de dar a esos templos pequeños es evangelizar. O sea, instruirse en esos templos, en esos edificios. Pero la iglesia tiene que estar fuera, predicando el evangelio. Hoy en día nos hemos encerrado en el templo y ya no queremos salir a la predicación del evangelio. ¿De dónde agarramos ese concepto? Pues del catolicismo romano, porque en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo no existía en el templo, la gente no llegaba a congregarse. La gente llegaba solamente a ofrecer su ofrenda y el sacrificio y perdón de sus pecados, pero no llegaba a tener una liturgia como la que nosotros tenemos hoy en día. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento la iglesia se movía fuera del edificio del templo, evangelizando. En el Nuevo Testamento sucede lo mismo, solamente existía un templo, no existían muchos templos en Jerusalén, solo uno. Y solo también existían sinagogas, pero las sinagogas eran más que nada para estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces, hoy en día hemos tomado ese concepto de que, no, tenemos que llegarnos a encerrar al templo. No, el templo, si lo tenemos, es solamente para que sea un centro de instrucción y de capacitación para el evangelio. Pero, ¿qué sucede? Nos estamos evangelizando nosotros mismos. Estamos evangelizando a los ya evangelizados y tenemos que evangelizar a los no evangelizados. Eso se logra cuando se sale del templo. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, porque tenemos que salir. Pero desgraciadamente, pues hemos tomado el concepto católico romano de estar encerrados ahí. Entonces, Cristo está espiritualmente en su templo, iglesia, ya no literalmente. El templo literal está en el cielo. Ahora, Cristo sí está literalmente en el templo, pero no en el templo de la tierra, sino en el templo allá en el cielo. Y miren lo que dice eh, Primera de Corintios 3:16. Aquí utiliza la palabra naos, templo de Dios. Esta palabra se utiliza para lo que es el templo, el santuario, pero su otro significado es que se refiere exclusivamente a el lugar santísimo. Ya ven ustedes que el templo tiene tres departamentos: el atrio, que era donde estaba el altar de sacrificio y la fuente. Ese es el atrio. Después tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, la palabra naos se utiliza para la parte del lugar santísimo, también para el templo. Pero cuando nosotros vemos este templo y vemos la palabra, perdón, cuando vemos la palabra naos y la vamos a traducir como templo, tener en cuenta que se está refiriendo a la parte del lugar santísimo. Y la otra palabra que se utiliza para templo en los escritos de Pablo y también Juan utiliza esta palabra, naos, pero la otra palabra que utiliza Pablo es hierón. Hierón
es para referirse al templo en general, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, esas dos palabras. La otra palabra es esquené o tienda, lo mismo, para referirse al atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, en el griego podemos decir que esas palabras esquené y la palabra hierón son para hablar del templo, pero en general, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y la palabra naos es para hablar del templo, pero exclusivamente del lugar santísimo. Entonces aquí dice que nosotros somos templo. ¿No sabéis que vosotros sois templo, naos, de Dios? Entonces, nos está tomando como podemos decir, la parte más eh, santísima, porque esta parte es la del lugar santísimo. Entonces, sois templo de Dios. No dice ni hierón ni esquené, sino naos. Y entonces dice, y el espíritu neuma tu teu habita entre Jumín vosotros. Entonces, ya el templo de Dios ya no es literal aquí en la tierra. ¿Cómo es el templo de Dios aquí en la tierra, Josecito? Cuando dice, no sabéis que vosotros sois templo de Dios. No, pues se ¿Es refiere al ser literal o humano, espiritual? es espiritual. Es correcto. Aquí ya está hablando de un templo espiritual, entonces no de un templo físicamente como lo tienen el catolicismo romano. Y el Espíritu Santo habita entre nosotros, pero no de manera visible, sino de manera visible. Entonces, otro texto en donde encontramos la palabra naos es en Apocalipsis 11 este, 1, donde se le dice que mida el templo de Dios. Aquí entonces dice, y mide el templo, Naón, tu, teu, el templo de Dios. Es la misma palabra, Naos y Naón, refiriéndose a el pueblo de Dios. Le dice, Egeire, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué significa medir el templo de Dios? Esta palabra que se utiliza para medir, metresón, es una palabra que en el original indica juicio. No es literalmente medir, sino que es este juicio. Y dice el santuario de Dios, el templo de Dios. Entonces, yo solamente puse esta parte, pero en el 11.1 dice, y el patio que está afuera, déjalo, no lo midas, porque ese ha sido entregado a los gentiles. Entonces, el patio eh, eh, del templo sería el atrio. Entonces, aquí está, lo que está diciendo Juan es, aquí está hablando de juicio cuando dice mide. Este juicio es el que nosotros conocemos que es bíblico, fue en 1844. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Apocalipsis? Que el juicio va a empezar por el pueblo de Dios, 1844. Y después de que termine ese juicio del pueblo de Dios, viene el juicio de los que están en el atrio. Los que estaban en el atrio generalmente son los que no eran del pueblo de Israel, pero se les permitía llegar hasta el atrio, los gentiles, los paganos. Entonces, después de este juicio del pueblo de Dios viene el de los gentiles, el de los paganos. Entonces, eso es lo que está diciendo el 11.1, pero está hablando de que al pueblo de Dios que se le va a juzgar, le dice en el 11.1, Naón tu teu, santuario de Dios. Entonces, esta palabra puede ser traducida como santuario o como templo, es lo mismo. Y mide, aquí podría decir, y mide el templo de Dios o el santuario de Dios, es lo mismo. Pero recuerden, refiriéndose al lugar santísimo. O sea, de esa manera nos
Dios. Entonces miren lo que dice Patriarcas y Profetas. Después de la ascensión de Cristo, la presencia de Dios ya no habita en un templo terrenal. El verdadero santuario está en el cielo y allí Cristo ministra como nuestro sumo sacerdote en favor de los hombres. Entonces, ahora Cristo sí está literalmente, pero allá el, eh, eh, en el santuario del cielo, no en el terrenal. Entonces, el templo literal en el cielo, allá es donde Cristo está. Miren lo que dice Hebreo. Aquí está lo que yo les decía de la otra palabra que se utiliza para santuario, la palabra esquenés. Entonces, ¿qué dice Hebreos? Hablando de Cristo, un servidor de las cosas santas y de la esquenés y de la tienda tes aletinés, la verdadera. Entonces, ¿cuál es el verdadero templo? El del cielo. El de Moisés solamente fue una copia, una réplica. El original está en el cielo y allá es donde está Cristo. Y Apocalipsis 11:19 confirma lo que venimos diciendo de esta palabra, naos, que se refiere al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el 11:19. Y fue abierto el naos tu teu, el santuario en el cielo. Uranú es cielo, en el cielo. Y dice, caí y fue vista el arca, aquí está, de la alianza. Entonces, ¿dónde estaba el arca que se conoce como el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón? ¿En qué parte estaba, Josécito? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? Santísimo. Es correcto. Y entonces miren lo que dice aquí. Y fue abierto el naos, el santuario de Dios. Y entonces dice que cuando fue abierto, o sea, porque recuerden ustedes que tenía un velo, una cortina, ese departamento, eso era lo que dividía el lugar santo y lugar santísimo. Entonces dice que cuando ve que se abre ese lugar, ahí en el cielo fue vista el arca. Entonces ya sabemos que esto estaba en el lugar santísimo. Por eso la palabra naos es siempre templo, pero refiriéndose al lugar santísimo. Aquí se puede poner en español y fue abierto el lugar santísimo. No hay problema, pero pues sabemos que cuando se dice y fue abierto el santuario de Dios, se está refiriendo por esta palabra a el lugar santísimo. Entonces, sí existe un templo y la presencia de Cristo, pero ahora es en el templo que está allá en el cielo. ¿Ok? Bueno, entonces la Biblia es clara con respecto a el santuario en el cielo. Y miren lo que dice el Espíritu Profecía, volumen 4. El santuario en el cielo en el cual Jesús ministra a nuestro favor es el original, el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era copia, el de Moisés. Por eso es que nosotros no podemos seguir tomando como literal el de Moisés, porque era solo una copia. El original, el literal, podemos decir original, es
el de el cielo. Entonces, el uso del incienso en el templo, pues indicaba las oraciones. Pero ¿qué hace el catolicismo romano? Miren lo que dice Éxodo, hablando de el incienso. Y Aarón quemará sobre el incienso aromático mañana tras mañana, o sea, todos los días. ¿Por qué? Porque esto indicaba el incienso aromático, indicaba las oraciones. Por eso era mañana tras mañana. Baboker, baboker. Es mañana. La palabra boker es mañana. Por ejemplo, este es hebreo bíblico. Acuérdense que el hebreo bíblico tiene vocales. Estos son vocales. Esta es la O, esta es la A y esta es la E. Y estas grandes son consonantes. Entonces, el hebreo moderno, el que se habla hoy en día en Jerusalén, solo tiene consonantes y el hebreo bíblico tiene vocales. Entonces, en la palabra boker es mañana. En el idioma, en el hebreo moderno, para decir buenos días es boker tov, buenos días. Tov es bueno. Entonces, boker tov, buenos días. Pero aquí es el hebreo bíblico, boker y boker, va boker. Es mañana tras mañana. O sea, la oración es todos los días, es lo que está diciendo, porque es lo que significa eh, la palabra de incienso aromático. Lo mismo sucede en el eh, griego, proí, proí, mañana tras mañana. Y Aarón quemará sobre el incienso compuesto cada mañana. Aquí la palabra es compuesto porque como era un incienso aromático, se mezclaban ahí para que pudiera tener buen aroma ese incienso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se quema incienso durante los servicios actuales en el catolicismo romano? Porque ellos siguen tomando literal eso que hacía Aarón en el Antiguo Testamento. La quema de especies aromáticas delante del altar formaba parte del ceremonial prescrito en la ley del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, como lo hacía Aarón, también nosotros lo vamos a hacer. Eso lo hace el sacerdote, porque Aarón, dicen, representa a los sacerdotes, o más bien los sacerdotes, una representación de Aarón. Apelar este servicio literal como justificación para el uso contemporáneo no lo valida. La ofrenda de incienso en la tierra concluyó con la cruz. Ese es el incienso que representaba las oraciones. En el Nuevo Testamento, en la muerte de Cristo, ya no es literal el incienso aromático, ahora se convierte en espiritual o simbólico. Hoy el incienso es presentado como símbolo en el santuario celestial, donde Cristo ministra por nosotros. Allá es donde llegan las oraciones. Miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. El incienso que asciende con las oraciones, ahí está, de Israel representan los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por fe es imputada a su pueblo y es lo único que pueden hacer aceptable a Dios, el culto de los seres humanos. Cuando habla palabra de vida del gran maestro, dice el incienso que asciende con las oraciones de Israel. Este, eh, ¿Qué Israel está hablando el linaje de Juárez, Josecito? Porque tenemos que saberle interpretar, ¿del Israel literal o el Israel espiritual? Cuando dice Israel, Israel espiritual. muy bien, está hablando del Israel espiritual. ¿Por qué? Porque este incienso que se hacía literalmente ya con la cruz termina. Entonces ahora en el Israel, aunque allá también representaban las oraciones en el Antiguo Testamento, pero literalmente se quemaba incienso. Ahora solo se quedó lo simbólico, lo espiritual, y esto ocurre con el Israel espiritual. ¿Ok? Entonces, no hay motivo para que la Iglesia Católica Romana lo siga haciendo. Lo hace porque todo lo toma literal. Ellos también dicen, como había un altar literal también, pero ahora es un altar espiritual, ya no es literal.
En el Antiguo Testamento el incienso literal era ofrecido en un altar literal y simbolizaba la oración. La oración, dice Obreros Evangélicos, es ahora ofrecida en un altar espiritual. Entonces, el altar también se convierte en un altar espiritual, porque las oraciones las podemos ofrecer en el templo, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en, en donde nosotros andemos, ahí oramos y ese lugar se convierte en un altar, pero espiritual. Entonces también tenemos altares espirituales sobre los cuales son ofrecidos sacrificios espirituales. Como cesaron los servicios típicos del Antiguo Testamento en la cruz, lo literal y lo espiritual ya no tiene una aplicación simultánea sobre la tierra y no y no lo hará en esta era del Espíritu Santo. Entonces, lo literal, Antiguo Testamento, y ahora la aplicación en la tierra es simbólico espiritual. Y en la era del Espíritu Santo no podemos tomarlo literal, sino que ahora es lo espiritual o lo simbólico. El agua que estaba aquí, miren, eh, la fuente. ¿Para qué se utiliza? Ya dijimos en las clases pasadas que el agua es un símbolo de la limpieza de nuestros pecados. Por eso el bautismo es por inmersión, bautizo. Entonces, el agua también es un símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos limpia. Así que el agua literalmente en el santuario, que era esta la fuente, literalmente era para que los sacerdotes aquí se purificaran, se lavaran antes de entrar aquí, porque recuerden ustedes que el sacerdote entraba todos los días aquí al lugar santo, el sumo sacerdote, y era una limpieza más exhaustiva cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, que es acá. Era una sola vez al año. Entonces el agua era para eso. Pero, ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Ah, no, pues sigue siendo literal, así como en el Antiguo Testamento, agua, y era un agua santa. Acá, bueno, acá también dicen ellos agua bendita. Ahora, si ustedes se fijan y se dan cuenta, todas las iglesias generalmente en su patio tienen una fuente y ya después está el templo. ¿De dónde lo tomaron ellos? Pues del Antiguo Testamento, porque ellos lo siguen tomando literal. Ahora el altar, pues ya no lo tienen acá en el patio, ellos lo tienen acá adentro, el altar. Para ellos, esta parte es el lugar santo donde se congrega la gente, la iglesia. Y donde está el altar, donde se para el sacerdote, es el lugar santísimo para ellos. Entonces, y lo que es el patio de su templo, porque si ustedes se dan cuenta, todas las iglesias antiguas de la iglesia católica tienen patio, porque para ellos era el atrio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas iglesias adventistas que no tienen patio, pero porque no tienen, porque la iglesia no lo está tomando literal, pero la católica sí, literalmente tenemos que tener un atrio, un patio, y ahí en el atrio tiene que haber la fuente y después ya el edificio. Entonces, ellos todo lo toman literal, ahí está el problema de ellos. La pregunta es, ¿por qué los fieles católicos se rocían con agua al entrar en la iglesia? ¿Y qué fundamento bíblico sostiene este rito como vigente? Pues ningún fundamento bíblico se sostiene. En el Antiguo Testamento, el uso del agua estaba estrictamente ligado al sistema ceremonial. Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y los pies en el lavatorio de bronce antes de entrar en el tabernáculo. Como había bronce en el templo antiguamente, en el Antiguo Testamento, ellos utilizan mucho el bronce también, la plata, el oro, el catolicismo romano. Este rito tenía un carácter tipológico y temporal propio del culto levítico y halló su cumplimiento en realidades espirituales posteriores, no en perpetuación literal dentro del culto cristiano. No, esto de la fuente en el Nuevo Testamento, ¿dónde tiene su cumplimiento lo del agua, Josecito? En el Nuevo Testamento. No, pues en el
En el bautismo. En el bautismo. Entonces ya no lo tenemos que tomar literalmente, lo de la fuente. Ahora es el bautismo en el Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento para ingresar a alguien al pueblo de Dios, se utilizaba lo que se conoce como la circuncisión. La circuncisión vino a ser lo que en el Nuevo Testamento es el bautismo, pero desde el Antiguo Testamento ya Cristo estaba anunciando el bautismo. ¿Dónde? Con la fuente, ahí en el santuario este, terrenal, el santuario de Moisés. Ya con eso estaba anunciando el bautismo. Pero también, si ustedes recuerdan la historia de Naamán, ¿a dónde lo mandó Dios a Naamán? A que se fuera para que quedara limpio de su enfermedad físicamente y también espiritualmente. Lo mandó al río Jordán. Entonces ya desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando eso, lo del bautismo, que el bautismo iba a sustituir lo que era la circuncisión. Entonces, esto de la fuente anunciaba ese rito, era lo que es el bautismo. Ahora ya como Aarón y sus hijos ya no son los únicos sacerdotes, ahora los sacerdotes es la iglesia. 1 Pedro 2:9, vamos, vosotros sois real sacerdocio. Entonces, así como Aarón se lavó y sus hijos en el agua, nosotros también nos tenemos que lavar en el agua a través del bautismo. Miren lo que dice el deseo de toda la gente. El agua simboliza la purificación del pecado y el bautismo señala el comienzo de una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué significa bautismo? Sumergir. ¿En dónde? En agua, para limpieza de nuestros pecados. Entonces, el agua es limpieza y ese acto, esa de bautizar, es el comienzo de una nueva vida en Cristo. El agua también es símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice la única esperanza. El agua viva es un símbolo del Espíritu Santo. Así como el viajero sediente necesita agua para beber, también nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra mente. Entonces, la fuente en el templo de Moisés o en el templo del Antiguo Testamento indicaba dos cosas. Número uno, el bautismo. Y número dos, el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo también Cristo, porque Cristo en el Antiguo Testamento es la roca. Y cuando Dios le dice a Moisés que toque la roca con la vara, la golpee una sola vez, sale agua. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, el agua también simboliza a Cristo, porque Cristo es el que envía el Espíritu Santo eh, como persona divina. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la purificación en el templo espiritual que somos nosotros para eliminar el maligno es hecha con agua espiritual, no literal. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica Romana? Ah, no, literalmente es agua bendita. Y no, es un símbolo ahora. Las ropas sacerdotales, dicen ellos, los de el catolicismo romano. La pregunta es, hablando de las ropas de los sacerdotes, ¿por qué los sacerdotes católicos usan esas ropas peculiares durante los servicios? La respuesta de ellos serían, porque Aarón y sus hijos eran sacerdotes y lo utilizaban. Pero las vestimentas usadas por los sacerdotes en la misa hacen que el hombre sea separado del mundo, tal como sucedía en la antigua ley, en el tiempo de Moisés. Jesucristo es mostrado en el cielo vistiendo las vestiduras del sacerdote, pero en la tierra las ropas espirituales y el sacerdote espiritual pertenecen a la iglesia. Entonces esas vestiduras son ya también espirituales, simbólicas, ya no tienen que ser literalmente.
como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué utilizaban a Aarón y sus hijos? Porque era un acto de que estaban separados del mundo y consagrados al sacerdocio. Nadie, no cualquiera podía ser sacerdote, solamente la descendencia de Aarón. Entonces en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, eso termina y Cristo dice, ahora todos son sacerdotes espiritualmente. Entonces, miren lo que dice el instructor de la juventud en junio 7 de 1900, esto lo escribió Elena White. Cualesquiera que fueran sus significados individuales, en conjunto representaban la perfección, la santidad, la belleza y la dignidad del gran antitipo, Jesucristo. Así la vestimenta de los seguidores de Cristo debe ser simbólica. En todas las cosas debemos ser representantes de Él. También estas vestiduras eran un antitipo de Jesucristo. Entonces ahora dice, nosotros que somos seguidores de Cristo, las vestiduras tienen que ser simbólicas, ya no son literalmente. De paso, Adán y Eva cuando dice que ellos pecaron, dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí está hablando desnudos físicamente, literalmente, pero no es que ellos, desde que fueron creados hasta que pecaron, anduvieron desnudos. No, ellos tenían una vestimenta que Dios les dio, un manto de luz. Entonces ese manto de luz se les cae con el pecado y ahora ellos están físicamente, literalmente desnudos y por eso es que se hacen pieles para vestirse. Pero al principio, antes de las pieles, con hojas se cubrieron. Entonces, ahora nosotros, las vestiduras son simbólicas, espirituales. Cuando estemos en el cielo, las vestiduras de nosotros van a ser blancas, así como las de Adán y Eva. Un manto de luz nos va a cubrir. Ya no vamos a necesitar las vestiduras que hoy en día usamos. Entonces, las parábolas de Cristo en la página 333 dice, la iglesia de Cristo es un sacerdocio real. Sus miembros deben servir a Dios y a los hombres, presentándose como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Como sacerdotes deben ministrar no solamente las asambleas sagradas, sino en la vida diaria, mostrando los frutos de justicia. Entonces, ahora el sacerdocio real es la iglesia y no podemos nosotros tomar, como lo hace el catolicismo romano, todo literal, ¿no? Entonces hay más cosas que ellos toman literal y eso lo vamos a ver la próxima clase que tengamos. Continuamos con lo literal en el catolicismo romano, parte 2. Entonces, el gran error que ellos cometen es todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, aplicarlo literalmente. Ahora se tiene que aplicar simbólicamente, espiritualmente. Y lo mismo en las profecías. Solamente son símbolos y necesitamos saber la interpretación. Pero afortunadamente la interpretación de esos símbolos están en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis 13:11, otra bestia sube de la tierra. Ah, pues esa misma bestia, sabemos que en profecía un símbolo, bestia es un símbolo para referirse a una nación. Lo que está diciendo es, otra nación sube de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿y qué nación será? La misma profecía nos dice qué nación es en el capítulo 12. En el capítulo 12 dice que la mujer huyó por 1260 años y en ese periodo, esos 1260 años fueron del 538 a 1798. En ese periodo, dice la profecía que la tierra ayudó a la mujer y esta bestia del 13:11 sube de la tierra. En el 13, hay dos bestias. La del 13:1 sube del mar. ¿Qué significa que esa bestia sube del mar? El mar significa pueblos, muchedumbres. Entonces, esta bestia
esta nación, está diciendo la profecía, la del 13:1 que sube del mar, pues va a subir donde hay mucha gente, población. Ah, ¿dónde fue eso? Ah, en Europa. Allá está, la Roma papal. Allá donde había mucha gente, mucha población, surge la Roma papal. Ya está, esa es la interpretación. Además, Daniel lo confirma, pero luego llegamos al 13:11. Otra bestia, sube de la tierra. Ah, ok, bestia, ya sabemos que es una nación, pero esta tiene que ser otra nación porque no está subiendo del mar, no está subiendo donde hay mucha población, sube de la tierra. ¿Y qué significa que sube la tierra? Bueno, el 12 nos lo dice, que esa bestia del mar persigue durante 1260 años, del 538 a 1798. Entonces, eh, ¿qué significa la tierra? Ah, pues dice que la tierra ayudó a la mujer. Y entonces nosotros nos vamos al texto bíblico, gramática bíblica y a la historia. Y en la historia se nos dice, y está confirmado por la historia universal, que en 1620 de Europa sale un barco, el Mayflower, y llega a lo que hoy nosotros conocemos como el territorio de los Estados Unidos, que en 1620 no era la nación de los Estados Unidos, era una colonia inglesa de Inglaterra, esa parte de la tierra ahí. Entonces, la tierra en profecía significa un lugar despoblado, donde no hay mucha gente, y ahí fue donde llegó la mujer. Y entonces, luego esa tierra, pues, crece. Y en la historia sabemos que después de 1798 ya surge la nación de los Estados Unidos. Entonces, eh, la misma profecía nos está diciendo que esa bestia que sube de la tierra es la nación de los Estados Unidos. Entonces, los símbolos nosotros los debemos de tomar así como están en la Biblia, pero el significado de esos símbolos nos los está dando la misma Biblia. Lo mismo pasa, el significado del agua ya no es agua literal, agua bendita, agua santa, literal, como en el Antiguo Testamento. Ahora es el bautismo. El significado del agua ya no es literal, ahora es el Espíritu Santo. El significado de las vestimentas, los sacerdotes, no es literal, ahora es simbólico, espiritual. Los sacerdotes, toda la iglesia. El templo, las personas. La iglesia, las personas. Jerusalén, la iglesia. Israel, la iglesia. Todo pasa a ser simbólico y espiritual en el Nuevo Testamento. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Haga resplandecer Jehová su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.